al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pueden sentarse. Hoy quiero, en esta oportunidad, quiero compartir la segunda entrega de esta serie de mensajes que comencé esta mañana, titulada Lecciones de la Iglesia Apostólica para nosotros. Segunda parte, o número 2. Queremos reflexionar a la luz de lo que dice el libro de los Hechos, que fue la iglesia del primer siglo, también conocida como la iglesia primitiva, o también conocida como la iglesia apostólica, porque fue la iglesia que fue dirigida por la mayoría de los apóstoles que estuvieron con Cristo. Estuve hablando en la primera entrega de que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, no fue una iglesia perfecta como pudiera darnos la impresión al escuchar a algunas personas hablar. Pero ciertamente fue una iglesia exitosa. Fue una iglesia tan exitosa que tú y yo hoy le servimos a Cristo por el éxito de esa primera iglesia. Por eso estamos aquí, porque esa iglesia tuvo éxito. Y esa iglesia decíamos que era exitosa y que fue exitosa tomando en cuenta el impacto de esa iglesia en la comunidad, la revolución espiritual que se produjo. Y hablábamos de que esa iglesia tuvo 3 elementos. Ese éxito estuvo sustentado en 3 cualidades. Ese impacto inicial de la iglesia estaba sustentado en 3 realidades que deben servir de modelo para nosotros, porque todo el mundo quiere ser parte de algo exitoso. La gente no quiere ser parte de algo fracasado. Y la iglesia sí tuvo éxito. Y la iglesia ha llegado hasta nosotros por el éxito que tuvo. Y la iglesia impactó la sociedad porque fue una iglesia exitosa. ¿Y cuáles son los 3 elementos en que se sustentó ese éxito? Decíamos, número 1, en la obediencia a la instrucción de Jesucristo. Jesús dijo en el verso 4 y 5 del capítulo 1 del libro de los Hechos: no se muevan de Jerusalén, le dice a sus discípulos cuando se está despidiendo, no se muevan de Jerusalén y esperen la llegada o la llenura del Espíritu Santo. No me salgan, y dice la Biblia que se fueron al aposento alto y se quedaron allí. Y el relato que hace Lucas en el libro de los Hechos indica que habían alrededor de 120 personas cuando llegó el Espíritu Santo.
Ellos obedecieron la instrucción de Cristo. Y eso es fundamental para el éxito de la iglesia. Obedecer la instrucción del Señor. Vivimos en tiempos donde la gente, todo el mundo se cree con derecho de inventarse el evangelio, de descubrir la última revelación que no se le han dado a nadie. Yo digo que estamos en un tiempo que quizás esté estimulado por todo lo que se habla de emprendedurismo. La gente cree que la iglesia los cristianos deben ser emprendedores y está inventando cosas. No, la iglesia sustentó su éxito, número uno, comenzando con la obediencia a la instrucción de Cristo. El evangelio no hay que estarlo descubriendo nuevo, no hay un librito nuevo del evangelio escribiéndose todos los días. Es el mismo. Es el mismo desde el principio. En segundo lugar, decíamos que esa iglesia fue exitosa por su unidad. No todos los que siguieron a Jesús, no todos a los que Jesús le dio la instrucción se mantuvieron unidos. Pero los que fueron parte del éxito y protagonistas del éxito sí estuvieron unidos. Y estaban, dice el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban monolíticamente esperando el cumplimiento de lo que Cristo dijo que iba a pasar. En tercer lugar, decíamos que el tercer elemento que dio éxito a la iglesia fue el Espíritu Santo. Jesús dijo, quédense esperando hasta que llegue el Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu Santo, la explosión de poder llevó a la iglesia a impactar a todo el mundo. Y siempre me llama la atención que el Espíritu Santo no llegó el primer día que ellos se juntaron, ni a los tantos días que a cualquiera se le pudo ocurrir. El Espíritu Santo llegó el día que tenía que llegar. Y coincidió con el día de Pentecostés. Por eso nos llaman pentecostales. A los que creemos en el ministerio del Espíritu Santo y creemos en el gozo que manifiesta el Espíritu Santo, nos llaman pentecostales. Pero el Pentecostés era una fiesta judía y se estaba celebrando, y los judíos de todo el mundo conocido venían a Jerusalén y venían con familiares y venían con amigos y venían con gente de todas partes del mundo a celebrar la fiesta del Pentecostés, una tradición en ellos. Y ese día escogió el Espíritu Santo para llegar. ¿Por qué? Porque había una misión que cumplir, había un impacto que producir para que pudiera llegar a todo el mundo conocido. Y cuando llega el Espíritu Santo no impactó solamente a los que vivían en Jerusalén, sino a todos los que estaban de visita. Y toda esa gente, más adelante en el libro de los Hechos, usted comienza a ver que en ciudades griegas de todo el imperio helénico, o de lo que fue el imperio helénico, en ciudades diferentes del imperio romano, comienzan a aparecer brotes de cristianos que estuvieron ahí el día que llegó el Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo impactó la sociedad de su tiempo. No se quedó anónima ni en la marginalidad de un grupo religioso, sino que por el contrario, las señales del respaldo de Dios fueron evidentes para todo el mundo, incluyendo a sus enemigos. Me encanta las veces que encontramos en el libro de los Hechos esta frase: muchos se añadían. Muchos creían, eran impactados por el mensaje del evangelio, recibían sanidad y muchos milagros ocurrían a través de los apóstoles. En esta oportunidad quiero concentrarme por algunos minutos y con la ayuda del Espíritu Santo en lo que yo defino columnas o pilares del desarrollo y crecimiento sostenido de esta iglesia. Porque el éxito de la iglesia
del primer siglo o iglesia primitiva no se quedó en el impacto del primer día. Hay muchos proyectos que comienzan y tienen una explosión e impactan, pero asimismo se desvanecen. Esta iglesia siguió avanzando y siguió sumando y siguió desarrollándose. Y por eso he sentido de parte del Señor prestarle atención a las columnas del desarrollo, lo que yo llamo pilares del desarrollo y crecimiento de esta iglesia, como un modelo para los que formamos parte de ella en el siglo XXI. Hay que considerar eso para nosotros poder trillar el mismo camino. Además, para que los amigos entiendan la esencia de la iglesia como grupo especial, donde gente de todas las clases sociales están unidos por el vínculo de la fe, el cual es el vínculo perfecto. En los versos 41 y 42, o todo el pasaje que leímos al inicio, verso 37 en adelante del capítulo 2 de los Hechos, relata cuando Pedro terminó el discurso después de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó, se manifestó y todos los que estaban en el aposento alto comenzaron a hablar en otras lenguas. Y las lenguas que el Espíritu Santo le dio que hablasen fueron en muchos casos idiomas de la gente que estaba allá en la ciudad de Jerusalén. Y lo que salió de ellos fue un mensaje que impactó a la gente. Algunos pensaban que estaban borrachos o ebrios de estar tomando alcohol o vino. Y se mofaban de ellos y decían cosas. Y Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, se levanta y da un poderoso mensaje como nunca lo había hecho en su vida. Y le dice, miren, esto no es borrachera de vino ni de alcohol. Aquí se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estamos aquí en el nombre de ese Cristo que ustedes crucificaron. Ese Cristo que ustedes mataron. Ese Cristo que ustedes escupieron y vilipendiaron. Aleluya. Estamos aquí. Y al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón. Al oír esto, sintieron profundamente o se sintieron profundamente conmovidos, sacudidos. Y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Porque cuando el Espíritu Santo llega, la gente sabe que tiene que hacer algo con respecto a Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense para perdón de los pecados y recibirán también el Espíritu Santo, lo que nosotros hemos recibido. Porque para todo es la promesa. Y sigue relatando Lucas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Sean salvos de esta perversa generación. Así que recibieron mucho la palabra y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la antigüedad solamente se contaban los hombres. Así que si usted le suma 3 personas más, una mujer y 2 muchachitos a cada hombre, ahí se sumaron 9,000 personas. 120 se convierten en 9,000 aproximadamente. Pero lo que me impactó, y es donde identifiqué los 4 pilares del éxito de esa iglesia, del sostenido crecimiento y desarrollo de esa iglesia, es el verso 42 cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero detallar esto, porque son 4 columnas que definen el crecimiento de la iglesia aquí, en este capítulo 2.
y deben ser analizados porque deben ser modelo para nosotros hoy en día en el siglo XXI. Lo primero que señala Lucas es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles o en la enseñanza. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando tú vas al original griego, el término que se usa ahí incluye la acción didáctica de la enseñanza, que incluye predicación, estudio, instrucción de la doctrina de los apóstoles, que los apóstoles habían aprendido de Jesucristo. Era una transferencia de lo que Cristo le había enseñado. Y eso tiene un impacto en la iglesia que garantizó su desarrollo y crecimiento sostenido. Por ende, no erramos al decir que para que una iglesia sea exitosa, que cumpla con su ministerio conforme al mandato de su fundador, Jesucristo, tiene que ser enseñada la palabra de Dios por medio de la predicación y los estudios bíblicos. No habla de entretenimiento, no habla de dinámicas motivacionales, no habla de sesiones espiritistas o de misterio para que la gente se asuste. Ni siquiera habla de proselitismo. El elemento esencial es la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, lo que habían aprendido de Cristo, lo que para nosotros hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Para mucha gente eso suena aburrido y poco efectivo para que las multitudes acudan a una actividad religiosa, y encontramos mucha gente que lleva el nombre de iglesia, muchos grupos que llevan nombre de la iglesia, pero han convertido el templo, el lugar de reunión, sus reuniones en espectáculos, en show, igual que lo que se presentan en Las Vegas, para atraer a la gente. Y de ahí usted puede entonces entender por qué hay tantas cosas que se están metiendo en la iglesia. Una de las más recientes, que yo me sorprendo la cantidad de iglesias pentecostales y gente que habla del Espíritu Santo que lo han metido hasta los tuétanos, es el ballet folclórico en las iglesias. Un ballet que ni es ballet. Si fuera buen ballet, tú dirías, bueno. Y muchas cosas más que son propios de un espectáculo. Y déjeme decirle, yo no creo tanto que sea pecado en sí mismo. Lo que revela es la carencia de lo fundamental. Cuando no hay la presencia del Espíritu Santo en una reunión de la iglesia cristiana, con algo hay que llenarle los ojos a la gente. Y eso es lo que pienso que está revelando ese fenómeno en la iglesia del siglo XXI. En la iglesia apostólica era importante y determinante la enseñanza de la palabra, la instrucción de la palabra, el conocimiento de las promesas de Dios. Porque déjame decirte, en medio de un problema, a ti no te importa si brincan, si hay rayo láser o si hay máquina de humo en la iglesia. Tú necesitas una palabra viva. Que tú tengas la certeza en tu espíritu de que Dios está metido en tu vida y que algo va a pasar a favor de ti. Yo no sé si alguien aquí me puede entender lo que estoy diciendo. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará para ayudarme. Aleluya. Eso es lo que te mantiene a ti batallando. Yo sé que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aunque se levante contra mí el infierno, yo no temeré lo que me va a pasar. Aleluya. Aleluya. Por eso la gente tiene que conocer
Aunque pases por las aguas, esas aguas no te van a negar y te va a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estaré contigo. Aleluya. Y tú tienes que conocer que el salmista dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, delante de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa. Aleluya. Yo tengo que conocer eso. Yo tengo que creer eso. Yo tengo que haber incorporado eso a mi vida. Aleluya. Porque eso es lo que me va a dar gasolina para llegar a la meta. Pero tengo que avanzar. Pero el Espíritu Santo me ministró algo con respecto a esto que quiero dejarlo con ustedes. Y es un punto muy importante. Y lo digo para consumo general de todo el que me puede estar escuchando. Hago la salvedad porque esta iglesia que el Señor me ha permitido pastorear por obra del Espíritu Santo y un poquito de esfuerzo de los que componemos la iglesia, tenemos un buen grupo de gente que estudia la palabra y que viene todos los martes a estudiar la palabra. Se sale del promedio, está por encima del promedio, pero no es la meta. La meta es todos. La meta es todo. Pero lo digo y lo Espíritu Santo lo ministró a mi espíritu como algo fundamental para la iglesia en sentido general. Todo creyente que no se interesa por el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos para dudar si ha nacido de nuevo. Si tú no conoces lo que dice la palabra de Dios, la duda te va a cubrir fácilmente. En segundo lugar, el segundo pilar que encontramos aquí en el verso 42 del libro de los Hechos, capítulo 2, es la comunión de los santos. Dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. El término griego que se utiliza en este pasaje es koinonía, el cual define a personas cercanas, relación cercana, mutuo, grupo que comparte cosas en común. Es sinónimo de cercanía solidaria y en armonía. Dice el pastor y doctor Charles Swindoll esta frase que me gustó y quiero citarla. Dice él: si tuviéramos enseñanza sin comunión, la iglesia sería una escuela, un lugar que simplemente reparte información. Hermanos y amigos, la iglesia es un lugar donde debe existir el compañerismo y el apoyo de los unos por los otros en todo tipo de situaciones. Por eso yo le digo aquí constantemente, los días como hoy, todos somos de redes. Y algunos se sorprenderán y dicen: pero pastor, usted tiene 170 y pico de gente ahí para darle seguimiento al nuevo creyente. Sí, pero eso no es suficiente. Toda la iglesia es de redes. Toda la iglesia tiene que orar por el nuevo creyente. Toda la iglesia tiene que preocuparse por ver al de la gomita verde asistiendo a su clase, asistiendo a sus cultos, integrado a la familia de la fe. Todos tenemos que preocuparnos por los que están entrando en la familia de Dios. Pero también todos somos de cuidado congregacional. Se lo digo cada tercer domingo cuando hacemos referencia a eso. Todos tenemos que preocuparnos por nuestro hermano. El hermano que siempre se sienta al lado mío. Tengo 2 semanas que no lo veo. Algo tengo que hacer para saber qué le pasó. Porque quizás una semana estaba visitando a su mamá en el campo. Pero no puede ser que 2 semanas se desaparezca de la iglesia y yo me quede indiferente. Algo yo tengo que hacer para saber de esa persona. No porque tenga algún interés material. Es que es mi hermano en la fe. Es mi hermana en la fe. Debo saber si está enfermo, voy a orar por él o por ella. Si está atribulado, debo darle una palabra de aliento. Si está pasando una crisis con su familia, yo debo estar ahí para apoyarle. La comunión. La iglesia del primer siglo tenía tanta comunión que muchos vendieron sus propiedades
para darle de comida a los que tenían hambre. Yo sé que plantear una cosa como eso en este tiempo es una locura. Hace algún tiempo testifiqué una lección que mi madre me dio con una familia muy pobre que eran vecinos nuestros. Yo era un niño y esa familia era una familia que la madre original había muerto y dejó unos 5 o 6 muchachos con su papá, y el papá se casó con otra mujer y tuvo 4 o 5 muchachos más. Y habían como 10 o 11 muchachos en esa casa. Y era una casa de escasos recursos, no había mucho dinero. El padre trabajaba construcción, a veces no había chiripa, a veces no había picada. Salía por la mañana, le dejaba a los muchachos a veces con nada o con muy poca cosa. Y esos muchachos tenían que esperar que el papá y la madrastra llegaran de trabajar quizás a las 7, 8 de la noche para que llegaran con una funda de pan y un salami para mitigar el hambre de todo el día. Mi madre con frecuencia de la comida que sobraba en mi casa, ella siempre sacaba una parte, un plato. Si no comíamos mucho, todo lo que quedaba, y secretamente, no sé cómo se comunicaba con los muchachitos de la casa, ellos venían por detrás y ella le sacaba y le daba la olla con esa comida. El concón siempre era de ellos, le echaba un poco de carne, un poco de todo lo que había y se lo daba, y esos muchachos eran felices, amaban a mi mamá. Por mucho tiempo yo me enojaba con mi mamá, porque yo me molestaba, yo decía, esos muchachos, varios de ellos eran amigos míos y jugábamos pelota juntos, pero me molestaba. Hasta que un día mi mamá me agarró y me dijo, mijo, si hubiera sido el caso de que ustedes fueran esos muchachos necesitados, yo agradecería que alguien le diera un plato de comida. Así que a nosotros no nos está faltando, Dios nos ha dado. Y de lo poco que nosotros tenemos debemos compartir, que esa gente tiene necesidad. Y además eran hermanos en la fe. Yo nunca había visto el problema desde esa óptica. Yo lo veía como una molestia. Y eso cambió mi percepción de la vida. Cada vez que yo veía a esos muchachos, yo pensaba en mí. Si mi mamá se hubiera muerto y yo estuviera en la condición de esos muchachos, ¿cuánto yo hubiera agradecido que me dieran un plato de comida? Hermanos, debemos practicar la hospitalidad y la comunión los unos con los otros. Mucho más en la familia de la fe. Usted dirá, pastor, es que hay tantos engañadores y tantos tramposos y tantos habladores que se visten de evangélico. Déjeme decirle verdad. Es verdad. Y hay mucha gente que llega a la iglesia a trasquilar a uno. Ahorita mismo entró una persona ahí que se enfrentó a los ujieres y yo veo el tema, y cuando le pregunto me dicen, no, vino buscando a un hombre rico que le consiga unos cuartos para qué sé yo qué cosa. Una persona entró a esta iglesia ahorita mismo. Todas esas cosas le enfrían el corazón a uno. Pero hermano, tenemos que practicar la hospitalidad, la comunión. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. El tercer pilar de la iglesia primitiva, esa exitosa iglesia
que inició la fe cristiana. Como dice el verso 42, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. La mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan que se refiere al cumplimiento en el acto de recordar la muerte de Jesucristo para perdón de sus pecados, que hoy conocemos como la Santa Cena o Santa Comunión. Esa primera iglesia tenía presente ese acto que fue establecido por Jesús y que implícitamente conectaba a la iglesia con su fundador y su obra redentora en favor de ellos. Por eso, cuando cada primer domingo aquí participamos de la Santa Cena, no estamos llenando una fecha en el calendario. Los que ayer fueron bautizados y hoy fueron presentados, el próximo primer domingo del mes que viene van a participar de la Santa Cena. Y eso no es un acto protocolar ni una simple liturgia. Eso es un acto que une a la iglesia. La iglesia tiene que tener presente lo que su fundador hizo por ella. Cada día de mi vida yo debo darle gracias al Señor Jesucristo por morir en la cruz por mí, por perdonar mis pecados y por darme la oportunidad de acercarme a Dios, por sacarme de la basura del pecado y darme una vida nueva. La iglesia del primer siglo participaba de esto continuamente. Y se juntaban y recordaban la obra de Cristo. Se juntaban y recordaban lo que su fundador hizo por ellos. Y eso contribuía a su éxito, porque cuando uno es agradecido del Señor, uno se deja de malquerencias, de debilidades. Uno deja, como decimos los dominicanos, yo sé que en algunos países eso es, se oye feo, pero uno se deja de ñoñería, de delicadezas. Y uno dice, wow, lo que Cristo hizo. No me importa que me hayan pisado el callo 5 veces en la iglesia. No me importa que me hayan cogido el asiento cuando yo me fui para allá arriba y dejé reservado. No me importa. No me importa que el ujier se la cogió conmigo y no me deja sentarme donde me gusta. Voy a servirle al Señor. Voy a serle fiel a Dios. Voy a gozarme en la comunión de los santos. Pase lo que pase, grite quien grite, que el diablo tenga que huir de mi vida. Aleluya. Y finalmente, a la luz del verso 42, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Tremenda columna. La oración. Es sorprendente cómo la oración, ese tiempo de comunión íntima con Dios, donde nos comunicamos con el Creador, ese tiempo donde le decimos a Dios de nuestras alegrías y nuestras tribulaciones. Ese tiempo donde intimamos con Dios y le hablamos de nuestros sueños, nuestros planes. Ese tiempo donde en intimidad alabamos a Dios, adoramos su nombre, intercedemos por las necesidades o la salvación de otros. Ese tiempo fundamental para nosotros de manera individual y para el éxito de la iglesia. La iglesia tiene que orar. Y la iglesia tiene que juntarse a orar. Y la iglesia tiene que estar motivada en unión para orar. Nosotros somos testigos. En el mes de junio, cuando declaramos la campaña de oración, el Señor hace más cosas que en los otros meses. Algo hay de relación con eso. ¿Por qué? Porque hay unidad de propósito en la oración. Hay unidad en la oración, en la intercesión, en el clamor a Dios por las necesidades del pueblo. Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores del primer siglo, de origen judío y fariseo, que terminó al servicio de los romanos, dice en una de sus obras que aún durante el asedio de Jerusalén por los romanos en el año 70, cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén, los sacerdotes 2 veces por día, a la mañana y a la hora novena,
3 de la tarde, ofrecían sus sacrificios sobre el altar. Schurer declara que el incienso era ofrecido en el altar de oro, en el lugar santo, antes de presentar ofrenda quemada en el altar de bronce en la mañana y en la tarde. De modo que diariamente se presentaban ofrendas quemadas, por decirlo así, unidas con la ofrenda del incienso. Dice Hechos 3:1 que Pedro y Juan venían, como lo hacían diariamente, a la hora de la oración, o a la hora del sacrificio de la tarde, o a la hora novena. Venían al templo de la Hermosa cuando se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que se ponía a pedir limosna. Venían a la hora de la oración. Aleluya. Eso estaba en la agenda de Pedro y Juan. Pero Pedro y Juan, ¿cómo va a ser? Ustedes que estuvieron con el Señor, bumper con Cristo. Ustedes no necesitan eso. Ellos venían diariamente a la hora novena, la hora de la oración, al templo. Yo sé que estamos en tiempos diferentes, que la agitación en muchos lugares de ese tiempo se reposaba entre las 11 y las 4 de la tarde, porque el calor era insoportable para trabajar. Pero en este tiempo nosotros podemos tomar en cuenta que hay que orar. No orar para satisfacer al pastor, ni para no tener pesadillas en la noche. Hay que orar para hablar con Dios. Hay que orar para pedir dirección a Dios. Hay que orar, hermano. Yo le garantizo y yo testifico de eso. Lo practiqué por muchos años. A veces yo estaba con un problema serio en alguna de las gerencias que me tocó desempeñar en diferentes empresas, y a veces tenía una reunión 1 hora, media hora antes, y yo no tenía la respuesta al problema que se iba a tratar cuando se suponía que yo debía tenerla. Y yo sabía cerrar mi oficina con seguro y decir: desvíenme la llamada porque yo tengo un problema, pero yo tengo quien me puede ayudar a enfrentar exitosamente esta situación. Y puedo testificar que siempre que lo hice, tuve la ayuda del Altísimo en medio de la necesidad. Te lo testifico para que lo pongas en práctica. No es el mejor lugar una oficina para orar. No es el mejor lugar. Pero el Señor responde. Tú puedes estar debajo de una yagua. Ora y el Señor responde. Pedro y Juan llegaron a la hora de la oración. Y al ver al paralítico, al cojo, Pedro y Juan, antes de entrar al templo, fijando los ojos en él, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Cristo resucitado, levántate y camina. Y no solamente fue un deseo, el cojo se levantó y caminó. No puedo entender que hay maestros de la Biblia que ignoran la oración. No puedo entender cómo hay gente que dice ser de Dios, declarando que no es necesaria la oración. Algunos son más diplomáticos y dicen: ya no hay que orar con los ojos cerrados. Y comienzan a orar con los ojos abiertos. Hay otros que para evitarse el problema de distraerse y decir disparate, ya la tienen escrita. Hay libros de oraciones ahora. Si usted no lo ha visto, búsquelo en internet, muchos libros de oraciones. Y yo no soy dogmático, yo no quiero decirte que nada de eso puede ayudar, pero eso revela una carencia muy grande. Eso revela, yo le pudiera entender eso a un nuevo creyente que está tratando de aprender, que no tiene ni idea de cómo va a orar. Yo lo entendería.
Pero una persona que ha tenido experiencia con Dios, yo creo que tiene 1000 razones para hablar con el Señor y tiene mil cosas que decirle al Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que entiende lo que yo estoy diciendo. Yo creo que todas esas cosas que han salido son argumentos del diablo para socavar la fortaleza de la iglesia, de este pilar para el éxito de la iglesia del Señor en este tiempo. Hay que orar, hermano. Hay que orar. Y hay que orar con entendimiento. Y hay que orar mucho tiempo. Y hay que orar muchas veces. Óigame bien lo que estoy diciendo. Y aquí yo he tenido gente que ha dicho cosas que después me ha arrepentido de permitirlo hablar aquí. Pero son cosas que nos pasan con hermanos en la fe. Yo quiero decirle, hay que orar. A veces no tenemos tiempo de orar. A veces estamos en una situación que lo que mandamos es un WhatsApp al cielo. Señor, ahora tira. Tírame, Señor. Porque no hay chance de más nada. Y yo creo que Dios responde. Pero eso no puede invalidar tu tiempo de intimidad con Dios. Eso no puede invalidar que tú te pases una noche de barriga en la presencia del Señor, adorando y exaltando su nombre y pidiéndole a Él que rebose tu copa con su presencia. Aleluya. Yo sé que la efectividad de la oración no está directamente proporcional, ligada al tiempo. Pero el tiempo revela la importancia que tiene la oración en tu agenda de cada día. Hay que levantarse a orar cuando nadie te puede impedir orar. No deje orar para la hora en que te llama todo el mundo, que te molesta todo el mundo. Separa tu tiempo. Vale la pena más una hora orando que durmiendo. Alábalo ahora. Alábalo ahora. La oración es una constante, hermanos, en el éxito de la iglesia y cualquier organización o ministerio que realice un trabajo para Dios. Los grandes hombres de Dios se distinguieron y se han distinguido siempre por ser hombres de oración. Todos los hombres de Dios se han distinguido, tienen esa constante, gente de oración. Algunos son ilustrados, algunos son gente indocto, con poca escuela y con poca enseñanza humana. Algunos son gente de ciudad, algunos han sido gente de campo, pero todos tienen una constante. Gente de oración. Gente que tiene intimidad con Dios. Y el éxito de un ministerio, el éxito de un trabajo en la obra del Señor no está en lo que yo hago cuando estoy parado frente a la gente. El éxito está íntimamente ligado a lo que yo hago cuando la gente no me ve en la intimidad con Dios. Quiero terminar con un par de ideas. Número 1, la iglesia apostólica, la de los verdaderos apóstoles, se desarrolló y mantuvo su crecimiento. No se limitó al impacto inicial, se mantuvo a un ritmo de avance y crecimiento sostenido. Muchos movimientos en la historia han impactado inicialmente, pero se desvanecen en el tiempo. Eso no pasó con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se sustentó en estos 4 pilares: la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión de los santos, el partimiento del pan y la oración. Y eso debe ser un modelo a seguir por la iglesia del siglo XXI. Y se puede añadir algo más. Amén. Si podemos añadirle algo más a eso, amén, gloria a Dios. Pero eso debe estar presente. Debe ser básico, fundamental. Una iglesia no puede avanzar en división, en contiendas, en pleitos, en críticas y todas esas cosas que son manifestaciones de la naturaleza no transformada por el Espíritu Santo.
Me preocupa ver, y lo digo con dolor en mi corazón, tanta gente que dirige algún grupo de la obra de Dios, preocuparse tanto por las técnicas humanas, los métodos de los hombres, las novedades del último tiempo y tantas cosas más para que la iglesia sea exitosa. Usted vio el grupo de jóvenes que estaban aquí. Aquí no hay un rapero toda la semana. Aquí no hay dembow ni baile. Déjeme decirle, me duele en el corazón, pero lo digo con un sentido de responsabilidad. Hay gente que está dirigiendo iglesias que me ha preguntado, ¿qué tú le das a los jóvenes para que vayan a la iglesia? Digo, yo hasta ahora no he conocido que se le da nada diferente a que no sea presencia del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Y eso no solamente lo necesitan los jóvenes, lo necesitan los adultos, lo necesitan las mujeres, lo necesitan los hombres, lo necesitan los viejos. Aleluya. La gente necesita palabra de Dios. La gente necesita el poder del Espíritu Santo operando en su vida. Eso es lo que necesita la gente. Escuchadme bien, los que dirigen la obra, la iglesia apostólica, como hoy usó los recursos espirituales para su éxito. Porque los recursos espirituales son los que llenan la necesidad de la gente. La iglesia aplicó los fundamentos que Cristo le enseñó y fue exitosa en un ambiente difícil, como decíamos esta mañana. Por lo que podemos inferir que si ellos pudieron, ¿cuánto más nosotros con tantas facilidades para predicar el evangelio? Quiero decirle a todo el que me escucha en Europa, mandé el mensaje esta mañana y se lo repito ahora. No hay ambiente difícil para la predicación del evangelio. Cuando hablo de difícil, es que no hay ambiente que impida que la iglesia tenga éxito. Eso no está considerado en la palabra del Señor. En todo lugar el Señor te va a dar éxito si tú aplicas los fundamentos. Se lo digo a los que están en Bélgica, se lo digo a los que están en Luxemburgo, se lo digo a los que están en Europa oriental y occidental, se lo digo a los que están en América. Se lo digo a todo el que me puede escuchar en cualquier parte del mundo. La iglesia del Señor, y el domingo predicamos del avivamiento en Éfeso. Éfeso era la cuna de los demonios, la brujería, la hechicería y la promiscuidad sexual. Y allí Dios produjo un avivamiento a partir del ministerio del apóstol Pablo. En 2 años y 3 meses quebró la industria del pecado. Yo no sé si tú estás entendiendo. En 2 años y 3 meses puso en jaque a la industria del pecado. Nosotros tenemos que poner en jaque a la industria del pecado. Aquí tienen que cerrar los colmadones porque no hay cliente. Aquí tienen que cerrar los burdeles porque no hay quien dé el servicio ni cliente que lo requieran. Yo no sé si tú crees que Dios puede hacer eso, pero hay poder suficiente para ver esa manifestación de la gloria de Dios. Termino con lo siguiente. La iglesia que esté edificada en esos pilares, de seguro que tendrá impacto en su comunidad. El poder de Dios se manifestará en sus reuniones y a través de sus miembros, como pasó con Pedro y Juan en el capítulo 3. Léase el libro de los Hechos para que usted vea poder de Dios fluyendo a través de la iglesia. Léase el libro de los Hechos. Esta mañana yo citaba, lo tengo por acá, ¿cuántas citas bíblicas? Y voy a terminar con esto. ¿Cuántas? Yo las saqué y las puse una detrás de otra.
El verso 43 que leímos dice: y entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y muchos se convertían al evangelio. 4:4 de Hechos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Verso 14, capítulo 5: y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Verso 31, capítulo 9: entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. Hechos 11:21: la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Hechos 16:5: así las iglesias eran fortalecidas en la fe, y su número aumentaba cada día. Y no voy a seguir porque son 20 y pico capítulos. ¿Cuál fue la marca? Éxito. Éxito en la iglesia. Avanzaba. ¿Por qué? Porque aplicaban los fundamentos que el Señor le instruyó que aplicaran. Nosotros estamos llamados a imitar a la iglesia del primer siglo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en una iglesia, y nosotros fuimos testigos hace 2 semanas de eso, cuando la gloria de Dios se manifiesta en un culto, en una comunidad, en un pueblo o ciudad, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y pasa lo que dice el libro de los Hechos. Termino con el verso 46 de Hechos 2. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y aquí viene la frasecita: y el Señor, aleluya. Mire, hermano, nos podemos inventar toda la técnica que puedan existir de todos los gurús y todos los misioneros famosos y todos los superapóstoles y todos los superiluminados. Pero usted sabe qué dice la palabra: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Jesús lo dijo en Mateo 16:18: edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Es Cristo. Quien levanta la iglesia es Cristo. Hagamos lo que Cristo dice. Sigamos el ejemplo de Cristo y veremos todos los días cosas maravillosas pasar. Yo no creo en una iglesia estática y que se regocija en sus éxitos del pasado. Dice una alabanza: ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu, sopla en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los días Dios tiene cosas nuevas. Hay más bendición. Dile al que está a tu lado: hay más gloria todavía. Hay más gloria, hay más gloria, hay más gloria. Hoy se unieron 100 y pico, pero mañana pueden ser 200 y pico. Yo no sé si tú lo crees. Hoy se unieron 100 y pico, pero puede ser que el año que viene, si Cristo no ha venido, serán 1000. Yo no sé. Hay algo nuevo. Ponte de pie, iglesia. Aleluya.